Muy bien, me gustaría que vayamos a la palabra del Señor en esta noche. Venimos hablando y venimos enseñando y aprendiendo todo este tiempo de la persona de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A mí me hace muy bien conocer y aprender y saber quién es nuestro Señor, y a veces es difícil para una persona limitada como soy yo transmitir un mensaje tan profundo a la amada iglesia, y a veces le pido la ayuda al Señor, le pido las palabras del Señor para que yo pueda comunicarlo, transmitirle de una manera especial, gloriosa, santa, porque podemos utilizar muchas palabras persuasivas, pero si no es por la obra del Espíritu Santo no puede haber un cambio. Y cada vez me estoy dando cuenta que es muchísimo más difícil predicar y enseñar a la congregación por el tiempo que nos toca vivir. Entonces le pido al Señor que me dé en su misericordia sabiduría y palabras para poder transmitirla a mis amados hermanos, puesto que Dios me ha puesto como sirviente de la iglesia para edificar a la iglesia, para servirla. Y yo quisiera que usted, hermano, sea una persona que madura y crece en la fe y crece en la palabra del Señor. Así que le agradezco incluso las oraciones de los hermanos que han estado orando este tiempo por mí. Esta noche quiero hablar acerca de una batalla, una de las batallas profetizadas, una de las batallas más encarnecida, más dura, más difícil, pero es una batalla que trae coronas, una batalla que trae recompensa. Pero para ganar coronas y recompensa hay que ganar la batalla. Y esta noche quiero hablar de la batalla de la mente. Y tomando en referencia lo que estamos hablando acerca de la persona de Jesucristo, el Dios de este siglo se encarga de cegar el entendimiento de muchas personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Cuando dice la luz de Cristo, está haciendo referencia a que no sea revelado Cristo a la persona. Y creo que es claro entender de que todos nosotros por la fe sabemos quién es Jesucristo, pero nunca le hemos visto. Para nosotros es revelación del Espíritu a través de la Escritura quién es Jesucristo, pero nosotros no le hemos visto nunca a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros conocer de Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de Jesucristo? Son sus atributos que han sido comunicados a nosotros por su Espíritu, y nosotros podemos ver a Cristo Jesús en la manifestación de la vida de Cristo en los creyentes. Cuando los creyentes manifiestan a Cristo, nosotros podemos ver a Cristo en el hermano. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene naturalmente nada bueno para ver. Ninguno de nosotros tiene nada agradable para ver. Por lo menos la Escritura, el profeta dice: muy limpio eres de ojos, Señor, para ver la inmundicia y el pecado. O sea que Dios no fija su mirada en los pecadores. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, puesto que acabamos de proclamar que nuestro Dios es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. Y nuestra naturaleza no cautiva ninguna atracción ante los ojos de Dios. Y tampoco Dios ha previsto o ha provisto de que la iglesia ministre a otro hermano en la carne, porque la carne para nada aprovecha, no sirve para nada. Cuando alguien ministra la carne, cuando alguien se expresa en la carne, lo único que se siembra es corrupción y muerte. Pero cuando alguien vive en el Espíritu, cuando alguien manifiesta las obras del Espíritu, ese Espíritu proviene o pertenece al Cristo resucitado. Es el Espíritu del Abba, el Espíritu de Cristo que nos reconcilia con el Padre. Entonces, la batalla de la mente es algo que nunca debe estar oculto o distraído o quizás no teniéndolo en cuenta, puesto que es muy importante en que nosotros podamos ver y descubrir y reconocer quién es Jesucristo el glorificado. A Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, lo conocieron los habitantes de Galilea, los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Capernaum,
de Samaria, de los lugares y regiones que Jesús anduvo. Los conocieron los discípulos, más de 500, más de 120, los conocieron 70 en forma muy especial, mucho más, conocieron 12 a Jesús en una forma mucho más íntima, y mucho más íntimo conocieron 3 a Jesús, mucho más, que era Juan, Jacobo y Pedro, porque Jesús no se transfiguraba delante de todos, solamente de 3. Jesús hacía una expresión especial delante de estos 3 apóstoles, y mucho más intimidad tuvo con Juan, el discípulo amado. Pero vemos nosotros que Jesús de Nazaret fue visto y fue conocido por los habitantes de aquella época. Jesús le dijo a Tomás: Tomás, son mucho más dichosos los que no vieron y creyeron. Estaba hablando de usted, hermano, de mí, que no lo hemos visto, pero hemos creído. Pero hay un concepto que venimos hablando en este tiempo, hemos hecho hincapié en los últimos diseños que venimos enseñando a la iglesia, y hemos podido profundizar un poco más todavía en el Consejo de Varones acerca de el velo que impide ver. Cuando habíamos enseñado acerca de qué habla o de qué trata el Apocalipsis, habíamos mostrado de que Apocalipsis es la revelación de uno que está entre medio del candelero, y no lo descubríamos, y ese es Cristo. Pero fíjense ustedes que Jesús apenas resucitó, María Magdalena estaba conversando con él y le decía: dime a dónde se lo han llevado a mi maestro, a mi Señor. Y ella no lo reconocía que era Jesús, hasta que él le dijo: María, soy yo. Ella no lo reconocía. Lo mismo aquellos 2 que iban caminando triste de Jerusalén a Emaús, y Jesús se juntó al camino junto con ellos y comenzaban a hablar, pero ellos no lo veían porque dice que sus ojos estaban como velados, tenían un velo, no podían ver. También le sucedió a los apóstoles cuando, desilusionado o entristecido, acompañaron a Pedro a pescar y no pescaron nada, y Jesús, parado a la orilla, le dijo: ¿tenéis algo que comer? Y ellos le dijeron: no tenemos nada, y no sabían de quién se trataba, puesto que Jesús a la orilla le dijo: bueno, echen la red al lado derecho y hallaréis. Inmediatamente reconocieron que era Jesús. O sea que no es fácil para los creyentes reconocer o identificar al Cristo resucitado a simple vista. No es fácil. Vemos que María Magdalena lo conocía, que los discípulos de Emaús lo conocían, que los apóstoles lo conocían, pero no lo veían por causa de velos. Entonces, la guerra o la batalla de la mente no es otra cosa más que el choque bélico, espiritual, del espíritu contra la carne contra el espíritu. Vamos a tratar de interpretar mucho más esto, porque si acá hay hermanos que por la inspiración y la decisión del Espíritu Santo de ayudarles a ustedes a correr ese velo, a ganar la batalla de la mente, les aseguro que usted podrá entender lo glorioso que es saber que el futuro cercano es posible vivirlo en el presente que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad de Cristo está en nosotros. Lo único que esperamos nosotros es la transformación en la glorificación final. Pero le aseguro que si usted gana esta batalla esta noche, y usted le gana la batalla a su mente, a su velo, usted podrá vivir de otra manera. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15 primeramente. Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer fuerte, todos juntos, a una misma voz, el versículo 15 y el versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. ¿Sí? ¿Vamos a leerlo juntos? Amén. Muy bien, vamos. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no
como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora lo van a leer ustedes solo fuerte, yo me voy a callar, ¿sí? Vamos, mirad. El apóstol Pablo también advirtió de que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Una batalla es la expresión de la estrategia de batalla. Quienes ganan la batalla es lo que establecen una mejor estrategia de batalla. Nuestro Dios no tiene batalla contra Satanás, porque rebajar a Dios como enemigo de Satanás es blasfemar contra Dios. Satanás no es enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos. Es el Altísimo, es el Todopoderoso. Los atributos de Dios ya muestran claramente de que Satanás no puede ser un enemigo de Dios, puesto que Dios es omnipresente, Satanás no lo es. Dios es omnipotente, Satanás no lo es. Dios es omnisciente, Satanás no lo es. Dios es increado, Satanás es creado. Entonces podemos encontrar claramente que nosotros podemos eliminar de nuestra mente de que Dios es el enemigo de Satanás. Ni Satanás tampoco es enemigo de Dios. Satanás se ha manifestado en guerra contra la creación de Dios, contra los hijos de Dios, contra aquellos a quien Dios creó con un propósito. Y lógicamente, la batalla que se lleva a cabo en la mente es la carne que busca satisfacer los apetitos naturales de Adán y el espíritu que busca obedecer al espíritu de Cristo. Entonces tenemos nosotros diariamente una batalla espiritual. Pero vamos a ir ahora a Efesios capítulo 6 y vamos a ir al versículo 12. Y quiero que presten atención a este importante versículo como un principio bíblico. Vamos a leerlo juntos nuevamente. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice allí? Vamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora lo lee usted fuerte, solo, vamos. Porque si no, claramente el apóstol Pablo identifica que esa batalla es espiritual y comienza dando el nivel de guerra, el nivel de batalla. Comienza diciendo lo que no es una batalla espiritual. La batalla espiritual no es contra carne y sangre. Esto no es que nosotros vamos a agarrarnos a trompada contra Satanás. No es esa la guerra. Dice Pablo, la batalla, la lucha que tenemos nosotros es contra principados. Y comienza diciendo que la batalla es contra principados. La palabra principados es de la palabra principios. De ahí viene la palabra principados. Es una guerra de principios. La guerra de los principios son ideas. El mundo se mueve por ideas. Las ideas mueven al hombre. Por las ideas hay guerras, por las ideas hay muertes, por las ideas hay divorcios, por las ideas pasa todo. Pero el nivel de guerra no es la idea individual, sino que es la idea cósmica. Y ya expliqué que la palabra cosmos es mundo,
que significa un sistema de ideas organizadas en contra de Dios. Esos principados son principios que gobiernan y batallan contra los principios del reino de Dios. Por eso que usted encuentra en su Biblia como el primer libro de la Biblia, ¿el libro de qué? ¿Cómo se llama? Génesis. ¿Y qué significa Génesis? Es la palabra Bereshit, que significa principios. Todo lo que usted tiene en Génesis son principios porque es el relato de todo lo que aconteció por primera vez. Por primera vez el hombre vivió, por primera vez se mató un animal para cubrir la desnudez del hombre, por primera vez el hombre pecó, por primera vez nació hijos de Eva, por primera vez Dios mandó un juicio, por primera vez, todo pasó por primera vez, aparece en Génesis. Por eso es el libro de ¿qué? De los principios. Y vemos nosotros allí que la palabra está mostrando de que Dios es un Dios de principios. Por ejemplo, lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principios. La guerra es en la mente. No se puede reprender ni atar principados porque no son demonios, son ideas, son principios que emanan de la mente depravada del hombre. El hombre tiene gobierno, el hombre tiene la facultad de crear, el hombre tiene la habilidad de manipular, y por esa razón el hombre puede mantener una guerra cósmica, que es una guerra del mundo, inspirada por el príncipe del mundo, el que gobierna y señorea este mundo. Y claramente Jesús dijo, mi iglesia está en el mundo, pero no tiene nada que ver con este mundo. Padre, a los que tú me has dado, del mundo los sacaste. Eran tuyos y me los has dado. ¿Pero de dónde dice que nos sacó a nosotros? Del mundo. La evidencia de su conversión, la evidencia de mi conversión, la evidencia de una iglesia convertida es cuando ha abandonado el mundo, cuando ha sido liberado de ¿qué cosa? De la guerra cosmética de este cosmos, esta guerra cósmica, de esta guerra mental, pensante. Por eso es que la Escritura dice que el Señor nos hizo sacar del pozo pegajoso, cenagoso, ese lodo que pega, que tipifica al sistema de este mundo que no permite que nadie salga por su propia cuenta, sino eres sacado. Debe ser sacado. Y escuchen ustedes, el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y oyó mi clamor. ¿Y qué más dice que sucedió? Fíjese que dice una palabra clave, se inclinó a mí. Esto es glorioso, que Dios se incline a mí. Ningún rey va a hacer eso por nadie, por un esclavo. Nuestro rey oyó mi clamor, se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Y qué más dice que hizo? ¿Me sacó del pozo? No, me hizo sacar del pozo. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Y yo cómo estaba en el pozo? Pegajoso, lleno de barro, ¿no? Él no va a poder, Él me hizo sacar. ¿Cuál fue el medio que utilizó el Padre para que yo sea purificado y yo pueda ser reconciliado con Él? ¿Quién fue el que vino a ensuciarse? Cristo. Él vino a ensuciarse. Él se metió a ese pozo cenagoso, ese lodo cenagoso, pegajoso de este sistema mundo. Él murió a causa de esta idea de este mundo. Fíjense ustedes qué importante entender que la guerra es una batalla de la mente. ¿Cuál es la idea de la iglesia en la transformación y la conversión genuina? Que
del mundo fuimos sacados, del mundo fuimos rescatados para una nueva vida en Cristo. ¿Vamos bien hasta acá? Ese velo que es nuestra carne no nos deja ver la realidad espiritual. No nos permite ver mucho más allá de la letra, porque el velo nos limita hasta allí. Pero cuando alguien recibe la iluminación y comienza a ver más adentro de la letra, se da cuenta de la verdad de todo esto. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: derriben este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Ustedes saben que ese fue uno de los motivos por los cuales en el concilio final dijeron a Jesús que era una blasfemia, y por eso también le preguntaron si él era el Cristo, el Hijo de Dios, y fue el motivo suficiente para que el sumo sacerdote raje sus vestiduras y lo mande a Jesús delante de Poncio Pilato. Pero es glorioso entender con otra visión, sin velos, que cuando Jesús dijo: derriben ese templo, que yo en 3 días levanto otro templo. La palabra templo en nuestro vocablo, nuestro castellano, para nosotros significa templo. Por ejemplo, hay gente que dicen: este es el templo. Nosotros decimos: ¿cuál es el templo? Nosotros somos el templo. Pero en la traducción griega son 2 cosas diferentes. Y para aquellos que les gustan estudiar, bueno, en el diccionario Vine o Vine, ¿sí? La palabra templo tiene 2 traducciones. La palabra hierón, significa casa, edificio, sacro, santo, ¿sí? Para morada. Lo que Jesús decía: derriben el hierón, derriben esas piedras. Pero la traducción de nosotros como templo del Espíritu Santo es la palabra naos, que significa templo espiritual, habitación eterna de Dios. Jesús decía: derriben el hierón, que en 3 días yo edifico un naos. ¿Lo entienden? Jesús está hablando claramente de otra morada, de otra habitación. Por eso Él se desentiende de todo diseño que era tipología, que era figura y sombra de las cosas que estaban por manifestarse. Eso aprendimos el miércoles, ¿se acuerdan? Que todo lo que vemos en el antiguo pacto es figura y sombras proféticas de cosas que se iban a cumplir con la llegada de Cristo. Entonces, ¿qué entendemos acá? Claramente Jesús está diciendo: es hora de quitar el velo para darse cuenta de que yo no habito en templos hechos por hombres, en piedras. En esta nueva etapa, Cristo encontró o se formó o Él edificó, Efesios 2:20 dice, como templo del Dios viviente, como habitación, morada de Dios. Diga conmigo con convicción: yo soy el templo de Dios. Si Cristo está en usted, usted va a empezar a vibrar en el Espíritu al darse cuenta de que es hora de correr el velo, ganar la batalla de la mente, ganar el espíritu a su carne, para que usted se pueda dar cuenta de que usted tiene eternidad en usted, porque el eterno vive en usted. Juan 3:16, conocido por todo el mundo como: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aprendimos en el 2005 sobre la vida Zoe, la vida de Dios, veíamos que en la traducción de ese versículo griego dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Él Hijo. No es a su Hijo, porque a veces lo relacionamos como que Dios tiene un hijo y Dios no tiene un hijo. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu. El Padre ha dado a Él Hijo. No trate de entenderlo, solamente créalo.
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida del Eterno. ¿Notan que es otra aplicación? Porque cuando nuestra mente entiende tener vida eterna, nos vamos arriba a la nube a tocar el arpa por la eternidad. Pero cuando nos dice que nosotros ya tenemos la vida del Eterno, ¿cuántos han recibido la vida de Cristo en usted? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo en su vida? Usted tiene ya la vida del Eterno. ¿Me está entendiendo? Entonces, el hierón, que es el edificio que se destruye, es reemplazado por el naos, que es el templo eterno, que nunca se va a destruir. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza el hierón y en nuestro espíritu el naos. ¿Lo entiende? ¿Lo recibe? ¿A cuántos se le va rompiendo el hierón? ¿A cuántos le duele la columna al hierón? Se le doblan las bisagras. Algunos ya usamos vidrio. ¿Por qué? Porque este templo exterior, este hierón, este tabernáculo frágil, se va desgastando, se va muriendo todos los días. Pero el naos, el templo de Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Qué sucede? Cada día que pasa, se renueva. ¿Por qué se renueva? ¿Por qué se renueva? ¿Por qué hace yoga? Control mental, se sienta como la flor, ¿no? ¿Por qué se renueva cada día? Porque de tu interior, ¿qué hay? ¿Un río de qué? ¿De muerte? No, un río de vida. De tu interior corre un río. No va a correr, ya está corriendo. Ya está sucediendo en la eternidad en usted. Usted nunca va a entender el futuro hasta que no comprenda bien el presente. Y el presente de usted es que en Cristo ya es un naos, ya es un templo, ya es Dios en usted. Es el misterio escondido, el misterio oculto, que Cristo es en vosotros. Entonces la pregunta es, ¿y por qué yo me porto mal? ¿Por qué hago todo mal? ¿Por qué pienso mal? ¿Por qué termino pecando y haciendo lo que no me gusta, no me agrada? Porque hay una batalla. Hay una batalla. Los grandes cuando van a pelear es por alguna causa muy justificada, pero los niños pelean a cada rato, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, cuando hay un grande que es peleador y pelea cada rato, hay un problema ya, ¿no? Se trata justamente de entender que el estado de madurez habla de quién es la persona. Pero fíjense ustedes que la madurez espiritual hace de que cesen las peleas. ¿Por qué? Porque el que tiene madurez espiritual domina al hombre de la carne hasta que seamos glorificados. Pero mientras la vida espiritual permanezca débil, menguada, inmadura, y la carne que todos los días tiene alimento, pero todos los días tiene alimento la carne, con las tentaciones que los ojos ven, los que los oídos oyen, los que los pies nos llevan, los que las manos hacen, los que los pensamientos predominan. Fíjense ustedes que permanentemente nosotros tenemos una incentivación a que la carne se haga robusta. Pero aquí vemos que Pablo dice, ustedes, hermanos, por lo demás, hermanos, haciendo referencia a todo lo que está en el capítulo 5 de Efesios, fortalecidos en el Señor, robustecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esta realidad si hay una batalla espiritual? Bueno, ese velo no nos deja ver quiénes somos nosotros y quién está en nosotros. No es Jesús de Nazaret el que está en usted, porque Jesús de Nazaret fue aquel que murió en la cruz del Calvario, pero cuando fue resucitado, Nazaret era un lugar geográfico y Jesús ya no es de Nazaret. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de todo el universo.
Y el nombre que le dio el Padre es un nombre no conocido, el nombre que va a ser revelado. Apocalipsis dice, tiene un nombre que no era conocido, es un nombre que es por sobre todo nombre. Bueno, yo no puedo ver quién es Cristo en mí hasta que yo no gano la batalla de la mente. Hemos estado enseñando hasta hace poco sobre lo que el velo que representa a la mente carnal, encontramos que hay un serio problema. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, 14 y vamos a empezar a desarrollar este plan de batalla para ganarle a la carne, someter la mente natural bajo la obediencia de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo identificando el problema. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Dónde está el entendimiento? ¿En la rodilla, en el codo o en la mente? En la mente, muy bien. ¿Cuál es el problema que identifica Pablo que tiene el hombre? Es un problema de pensamiento. ¿Es el problema de qué? De la mente. ¿Por qué? ¿Qué hace la mente natural? Se mimetiza, se identifica, se liga uniéndose totalmente a los principios de este mundo, a las ideas de este mundo. En un momento usted debería desenchufarse de todo lo que hace y por un momento meditar y pregúntese, ¿cuántas cosas este mundo gobierna mi vida? ¿Cuántas manipulaciones de este sistema gobiernan mi vida? Aunque a usted le parezca extraño, hoy mi hijo Josué me dijo, papá, esto es tremendo, ¿no? 5 años tiene. Papá, ¿yo puedo tener Facebook? Debe ser porque lo escuchó el hermano o por ahí otros que andan en esto, ¿no? Yo puedo tener Facebook 5 años. ¿Cuántos son más o menos de mi edad? Vamos, diga la verdad. ¿Qué hacíamos nosotros los 5 años? No sé si jugábamos todavía. Por lo menos molestábamos, ¿no es cierto? Muy bien, fíjense ustedes. Yo me dejó sin palabras, ¿no? Dije, ¿yo puedo tener Facebook? Me dice él. Bueno, entendiendo que es un niño, porque domina la computadora, aprendió a los 4 años a leer y escribir simplemente por poner juegos.com y cositas así, que yo no sabía. Bueno, fíjense ustedes que yo le dije, Josué, cuando yo tenía 5 años, yo no necesitaba Facebook para ser feliz. Una frase que también le dije al otro hermano mayor, ¿no? Pero pareciera ser de que la generación de jóvenes o niños de hoy no pueden vivir sin esto. Como cualquiera de nosotros mayores queremos entrar, por ejemplo, hoy a entender imágenes oleográficas. Estaremos en un abismo, ¿no es cierto? Estamos en un abismo. Pero yo sé que el mundo ha cambiado, que las exigencias han cambiado, que las disposiciones han cambiado. Por ejemplo, hoy los que hacen carrera de facultad te corrigen por Facebook, te mandan materiales por Facebook. O sea, el Facebook no es un hobby, sino que es una necesidad para muchos, ¿sí? Y eso es comprensible. La palabra dice, todo me es lícito, ¿sí o no? Pero no todo me conviene. Pero si yo no me dejo dominar, o sea, si ustedes ejercen batalla, ganan sobre las cosas de este mundo, ustedes pueden usar cualquier cosa, porque ¿qué sentido tiene que yo no tenga Facebook, pero tenga una inclinación al corcho, ¿no? Pero yo no tengo Facebook. No, eso se llama hipocresía, hermanos. La batalla de la mente va mucho más allá, porque no tan solo es de las cosas rudimentarias de este mundo. Es más, no me interesaría que usted tenga Facebook. Si quiere, puede tenerlo, no es una prohibición. El punto que me entristece es que usted, con Facebook y todo, no lo descubre Cristo en usted. Y ese es el problema. Cristo no tiene Facebook, así que no lo busque por allí. No lo va a encontrar.
No estoy en contra de eso. Hermanos, algunos me llegaron a decir, han dicho que usted está en contra del Facebook, así que no hay que tener. Hermanos, yo no soy su papá. Si yo no lo tengo es porque no lo sé usar. Si lo supiera usar, tampoco lo tendría. Pero es cuestión de gusto nada más, ¿sí? Es cuestión de gusto. Pero probablemente necesitamos herramientas como esta para comunicarnos, ¿sí? Yo antes podía, con pastores amigos, podía comunicarme por Hotmail, ¿sí? Hoy no se conecta ni mi papá por Hotmail. Entonces, uno necesita tener contacto. Queda claro que no estoy en contra de esto, ¿no? Pero estoy hablando de ¿qué? De un nivel mucho más arriba. ¿De qué gobierna tu mente? El sistema. El milagro más grande no se trata de las sanidades físicas. El milagro más grande es de la transformación de tu mente. Y eso lo hace solamente el Espíritu de Dios cuando Él te regenera, cuando Él te transforma. Cuando ves de otra manera, cuando entendés las cosas de otra manera, cuando vivís de otra manera. Y entonces aquí es donde empieza a tomar cuerpo. Dice la palabra, el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Dice, aun cuando leen la Biblia, el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto que solo por Cristo es quitado. Cristo no está ajeno a esto, pero si Cristo te quita el velo y nosotros seguimos teniendo un problema con ver a Cristo en nosotros, tenemos un mundo de problemas y es donde se transforma una necesidad. Acá vemos claramente de que habla del velo. El velo es nuestra mente natural. El velo es lo que no nos permite entrar a dimensiones espirituales. El velo es lo que no me permite ver a Cristo en mí. Por eso es que hay muchos hermanos que en estado de ignorancia peligrosa siguen esperando algo de afuera como si fuera que están incompletos. La palabra dice que el que tiene a Cristo, toda la plenitud de la deidad está en usted porque usted está completo en Él. Y buscar algo afuera cuando usted ya lo tiene todo es un problema. Cuando usted se declara y cree realmente de que usted ha sido crucificado con Cristo en la cruz del Calvario y usted entiende que sus pecados han sido perdonados, ¿qué hace todavía recordando el pasado y llorándole al pasado? ¿O es o no es nueva criatura? Si es una nueva criatura, es porque usted ha nacido del Espíritu. Usted ha nacido de arriba, engendrado por el Padre. La iglesia es engendrada por el Padre, es de arriba. Las aguas son de arriba. ¿Se acuerdan cuando Dios separó las aguas? Y no la hizo para derecha y izquierda, sino aguas de arriba y aguas de abajo. Aguas en el lenguaje profético, según Apocalipsis 17:15, dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, es naciones, gentes, pueblos, muchedumbres. La ramera no es la iglesia romana, que podía tener todas las fichas para decir que es, pero si fuera simplemente una institución religiosa, no sería problema para el cristiano. ¿Cuántos de ustedes son de la iglesia romana acá? Ninguno, pero son dominados por este sistema en su mente. Entonces, ¿cuál es el problema? La ramera es la mente carnal, la mente reprobada por el Señor. Y usted dirá, ¿y esto es así? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, porque mejor sea que la palabra nos dé testimonio. Si bien es cierto, todo lo que hace referencia a la descripción en Apocalipsis 17, 18, le caería así, mire, como anillo al dedo. Pero acá tenemos un serio problema. La mente del hombre es más peligrosa que cualquier institución religiosa. Mucho más peligrosa. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que hay una mente embotada, que hay una mente que está totalmente entenebrecida a causa de la naturaleza. Ya dijimos que uno no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a interpretar este versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿El engaño dónde se lleva a cabo? ¿En la rodilla? ¿En el codo o en la mente? En la mente.
porque el engaño proviene de los principados, de los principios de este mundo. Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, es fácil tratar de decir, a ver, ¿quién será el hombre de pecado? Para mí que es Tinelli. Y otro puede decir, no, para mí que el hombre de pecado es Almeida. ¿Cómo lo va a borrar el Chori Domínguez? Dice, ¿no? Si nosotros caemos en la conjetura de ver quién es el hombre de pecado, vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Porque pareciera que agarramos otra vez un chivo expiatorio. Este es el hombre de pecado, este es el culpable, lo matemos y listo. No. Cuando Pablo está hablando siempre de la dirección de principios. Antes que venga Cristo, y que estamos ya en estos tiempos, se está manifestando lo más difícil para la verdadera iglesia de Cristo: confrontar con la mente de este mundo. ¿Sí o no? ¿Ha estado el ser humano en el tiempo más relativo como el de ahora? Todo es relativo. Todo es relativo. El hombre, antes, por una cuestión de principios o temores, se sometía por lo menos a un gobierno humano, ya sea monarquía, ya sea presidentes. Institucionalmente hablando de lo que es credos religiosos, el hombre trataba de ponerse bajo un respeto y una cordura de lo que creía. Pero hoy en día no hay respeto en ninguna cosa. El hombre está poniendo su vida con la mente natural que está inspirada en el pecado original, que la serpiente le dijo a Eva en ese diálogo: si comes de este fruto serás, ¿qué cosa? Como Dios. ¿Cuál es el veneno original sobre la carne, sobre la mente depravada del hombre? El hombre quiere ser ¿qué cosa? Dios. Es lo que pregona en la New Age, la nueva era. ¿Querés ver a Dios? Miraste en el espejo. Por eso van a encontrar tantas disertaciones metafísicas y tantas manipulaciones en cuanto a que vos podés, vos lo lográs solo, nadie lo va a hacer por vos. Mensajes positivos. En el marketing, una persona puede salir altamente inspirada para arrasar en el mercado de venta, pero no vende ni un panchuque en la calle. Vuelve desmotivado, lo vuelven otra vez a incentivar, sale para arrasar todo el mercado de venta y no vende nada. ¿Le pasó a alguno así? Con Tupperware, con Avon. ¿Sí? ¿Le pasó o no? Que hacen esas reuniones, lo motivan, lo incentivan, ahí les regalan a ustedes el cucharón de oro y vienen contentos con el cucharón de oro y dicen: no hay ninguno en el mundo como vos, vendedores, andá que vas a arrasar la venta y no vendes nada. ¿Por qué? Porque todo es manipulación. La mente está sometida a las ideas y a los principios. ¿Y qué hace el hombre? El hombre no puede ver la realidad espiritual por esa causa. El problema no está en el mundo, el problema está en la iglesia, que contrae intimidad, infidelidad, adulterio con las cosas del mundo. Adulterio espiritual. Santiago 4:4. Almas adúlteras, que acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es adulterio, hermanos. Pero uno se escuda detrás de ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Y todo lo profetizado para el último tiempo se está cumpliendo. Que lo bueno se le llama malo y lo malo es bueno. Que muchos no soportarán la doctrina, se irán corriendo a buscar fábulas, que es lo que quieren oír. Que estamos en tiempos peligrosos porque muchos vendrán a trastornar la palabra de Cristo. Y resulta ser de que hoy se está viviendo esta realidad y la iglesia no quiere oír el mensaje de Dios, no quiere ver a Cristo como Señor y gobernante de su vida, quiere ser libre.
Por eso es que esa mentalidad natural en la palabra la identifica como el hombre natural, el hombre de pecado. Es la apostasía que se manifiesta como, porque todo lo que mi mente piensa siempre va a ser contrario a lo que Dios quiere, ¿sí o no? ¿O no dijo Pablo eso? Soy un miserable. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que tengo que hacer, no lo hago. Hay una batalla, hermanos. Les aseguro que todos los que están acá no tuvieron desde las 2 de la tarde preparado para venir al santuario. Lo han pensado, le ha costado, hasta estaban diciendo, si viene el colectivo subo y si no vienen me voy a la casa. Algunos, no soy vidente, simplemente conocemos al hombre, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que nuestra naturaleza jamás busca a Dios, dice la palabra. Nadie busca a Dios, nadie se somete a Dios. Por eso es que el gobierno de Cristo hoy en usted es para que gobierne su manera de pensar, para que usted no haga lo que quiera, dice Gálatas. Para que no haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque esa mente adúltera que se ayunta con el mundo, contrariamente a lo que Dios quiere, que dice, si eres hijo de Dios, apártate de las cosas del mundo. No te contamines con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque eres santo, separado. Ahora, qué difícil es, ¿no? Pero hermanos, si a esta altura de tu vida cristiana no te convence de que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, que intercede todos los días delante de Dios por tu vida, y Él dice, Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos, por los que me diste. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guarda del mal. ¿Que acaso no es efectiva la oración de Cristo? La mente es una mentalidad peligrosa en la vida del cristiano. Por eso nosotros tenemos que negarnos cada día. Fíjense lo que dice, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del advenimiento de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué hace la mente natural? Se opone a qué cosa y se levanta contra qué cosa, contra todo lo que se llama Dios. La mente natural, tu espíritu dice amén y tu carne se ofende cuando la palabra de Dios llega. ¡Fuah! ¿Se han ofendido alguna vez con alguna palabra que era dura pero su espíritu sentía que se gozaba? ¿A cuánto le pasó? ¿A los 4 nosotros nomás? Muy bien. Siempre la palabra de Dios ofende a tu carne y glorifica a tu espíritu. Santifica tu espíritu. Por eso dice Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es como espada de 2 filos que es cortante, que penetra hasta qué, partir, dividir, separar, ¿qué cosa? El espíritu del alma. ¿Por qué separa? Porque el alma y el espíritu, cuando están bien unidas, es peligrosa. ¿Por qué? Hay adulterio ahí. Porque la carne siempre es contraria al espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Pero si estos se unen, estamos haciendo una fusión peligrosa. La palabra separa, ¿para qué? Para ponernos en dimensión espiritual. Entonces deberíamos entender, ¿separa para acá y para acá o separa para allá o para allá? Como las aguas de arriba. ¿Por qué? Porque tu posición es ¿dónde? Sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Dónde está lo terrenal? En lo más bajo. Por eso dice, no le des lugar al diablo. ¿Dónde está el diablo? En lo más bajo. ¿A dónde quiere? Subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Allí quiero poner mi trono. Y la mente natural dice, sí, Señor, a Satanás. Y el espíritu que se une al Señor dice, bendita sea tu voluntad, Padre. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Se están dando cuenta de la batalla que tenemos?
Claro, es fácil reprender demonios, atar demonios, prenderlo, apagarlo. Pero lo atamos un fin de semana y se desata para el otro. Y hay que volver a atarlo y se vuelve a desatar. Hermanos, yo no sé si eso funciona así. Pero lo que sí sé es que Dios quiere que haya gobierno del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Por eso dice, ¿saben cuándo van a tener poder? Cuando el Espíritu venga sobre. La iglesia ya tenía al Espíritu en y con. Faltaba sobre. ¿Sabe qué significa cuando alguien tiene sobre uno? Que Él es mi autoridad, que Él me gobierna. Si yo estoy bajo autoridad, bajo su orden. Cuando el Espíritu está sobre usted, es porque el Espíritu gobierna su vida. Y mientras el Espíritu no esté sobre usted, la carne es un peligro. Es la mente adúltera. ¿Por qué? Porque se resiste, se levanta todo lo que sea que se llame Dios o es objeto de culto. ¿Por qué se cree que David decía, alma, vamos, bendice a Dios? A veces no quiere, ¿no? Cuerpo, vamos, bendice al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La mente, qué rápido se olvida, ¿no? De los beneficios del Señor. ¿Te has olvidado todo lo que el Señor te hizo por vos? ¿Te has olvidado de dónde te sacó el Señor? ¿Te has olvidado a dónde te lleva el Señor? ¿Te has olvidado quién es tu Señor? ¿Dónde está tu Señor? ¿Te has olvidado? Alma, no te olvides, el Espíritu no se olvida. Es el Espíritu el que habla. Alma le da la orden, bendice al Señor. Y también vos, cuerpo, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona tus pecados. Vamos, reconócelo al Señor en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. ¿Me está entendiendo? Es un problema. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Que usted no transicione, que usted no vea a Cristo, que siga viviendo bajo las emociones de la carne y diga, qué buen cristiano que soy, pero llega a la casa e insulta, dice malas palabras, falta de respeto. ¿Qué sentido tiene esto? Pura emoción, pura emoción. Por eso es invocar la sangre de Cristo sobre nosotros que nos ha dado libertad. El miércoles aprendíamos que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la sangre de Cristo nos justifica delante del Padre. Pasado, presente y futuro. Uno no perdona nada del futuro. Uno perdona las cosas que han pasado, ¿sí o no? Y cuando uno perdona, Dios te está por su sangre perdonando tu pasado. En Cristo no hay pasado. Por eso dice ni lo presente ni lo porvenir. Nunca menciona el pasado. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué dicen? Pasaron. ¿Por qué? Porque usted no tiene pasado. Pero ¿qué dice tu mentalidad? No perdones. Seguís recordando, seguís pensando. ¿Por qué? Porque se manifiesta en esto. La persona debe entender que este sistema mundo lo único que quiere es tenerte con tus pensamientos atados al pasado, a la culpa y que nunca puedas entender qué hay adelante. Mire, no he conocido corredores de carrera que corran corriendo marcha atrás. El que quiere llegar a la meta tiene que poner su mirada a la meta y correr sin desmayarse y sin detenerse. ¿Por qué? Porque el premio lo ganan los que corren legítimamente. No se puede hacer en la vida ningún avance mientras una persona tenga su mente atada por pensamientos e ideas que este mundo lo único que quiere es utilizarte como una mercadería. Si pudiese entender que el único que puso su mente en vos es Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabe a dónde llevarte. Es el único que vino a buscarte a este mundo para llevarte a la gloria. Satanás no quiere esto. Este sistema mundo no quiere esto. Por eso entendemos nosotros que hay una necesidad de una transformación, de una transición. ¿Y qué está diciendo? Que esa mentalidad se levanta contra todo lo que sea objeto de culto de parte de Dios. Todo. La mente carnal es manifestada en la tipología que dice Pablo como Eva. Ustedes saben muy bien que Eva fue la primera mujer creada del varón por Dios. Pero la palabra dice, no fue creada Adán
a causa de Eva, sino que Eva fue creada por causa de Adán. ¿Por qué? Porque la mujer, en todos los aspectos, según Dios, porque este mundo puede cambiar todos los pensamientos, según Dios, y yo le creo a Dios, la mujer ha sido creada como ayuda idónea para el varón. ¿Sí o no? Pero si el varón no es sabio para tomar decisiones, alguien va a tomar la decisión. ¿Sí o no? Esto es cuestión de don o doña. ¿Sí o no? Si la doña anda mal es porque el don no es muy bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que acá la Biblia identifica, no culpándola a la mujer, sino culpando ¿qué cosa? La mentalidad que tipifica a la rebeldía, a la infidelidad, al hacer las cosas a escondida de Dios. Pablo dice, vamos a ver rapidísimo esto, ¿sí? ¿Me dan unos cuantos minutos más? ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos temprano hoy, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 13, vamos a ver rapidísimo este principio. Es muy importante que podamos conocer principios de estrategia de guerra o de batalla en contra de la mente. Nuestra mente que siempre quiere llevarnos a hacer lo que quiera, pero nunca lo que Dios quiere. Dios no se equivoca y a nosotros nos conviene obedecer a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense ustedes, la Biblia dice, no fue Adán engañado. La que fue engañada fue ¿quién? Eva. Ustedes si van a Génesis capítulo 3, van a encontrar de que la serpiente entra en un diálogo con la mujer, con Eva. Adán no figuraba allí en el cuadro. Dice, con que Dios ha dicho no comáis de este árbol, de todo árbol del huerto, y Eva dice, no, de todo árbol podemos comer, pero Dios dijo que no comamos ni toquemos el árbol que está en medio del huerto. La serpiente le dijo, no moriré, no pasa nada, como te dicen todo hoy, ¿no? No pasa nada, tranquilo, seguí adelante, no pasa nada. Así le dijo la serpiente a Eva. Entonces dice que cuando ella escuchó esto y le dijo, sino que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. El hombre, por naturaleza, quiere el aplauso, la gloria, quiere ser tenido como un Dios. Por eso los hombres le dicen Dios y a las mujeres le dicen diosas. ¿De dónde viene todo esto? De un error, de una falacia, de una mentira. Porque después que te han aplaudido por media hora y apagan las luces del show, sos la persona más infeliz del mundo, porque el hueco que tenés no te lo llenan los aplausos, solamente lo llena la persona de Jesucristo. Porque ¿quién se hizo hombre para que vos puedas ser enriquecido en su gloria? Es Cristo. Pero ¿qué encontramos acá? Que Eva, que es la que tipifica la mentalidad humana, que es siempre contraria a Dios, ¿qué hizo Eva? Ella fue engañada, tomó del fruto, comió, y cuando ella comió, dice que ella fue y le dio ¿a quién? A Adán. ¿Saben que ese es el primer caso de adulterio en la Biblia? Porque no necesita que haya otro hombre para adulterar. Adulterio significa infidelidad o engaño. Y no hace falta que tenga intimidad sexual con otra persona para el adulterio. El solo hecho de que usted mienta a la persona que ama o la engaña a la persona que ama se llama adulterio. No se enoje conmigo. ¿Ves? Ya se enojó. Me pasaron las flechas por acá. La Biblia dice claramente que la infidelidad, el adulterio, el engaño, todo esto forma parte de algo reprobado por Dios. ¿Por qué? Porque se rompe ¿qué cosa? La confianza. Se rompe el lazo de amistad, se rompe el pacto de amor, se rompe la cobertura, la seguridad, se rompe el Edén, se transforma en un infierno. A causa del adulterio, a causa de la infidelidad, a causa del engaño. ¿Qué hizo Eva? El primer caso de infidelidad en la Biblia es cuando Eva agarra y le dice, toma mi amor. La Biblia dice, yo no digo, Adán no fue engañado, fue Eva engañada. ¿Qué hizo Eva? Le dio el fruto a Adán.
Dice, bueno, pero uno puede suponer cosas. Bueno, veamos qué dice Dios en el juicio original. Vamos a ver Génesis capítulo 3 y vamos a entender que realmente esto que dice Pablo fue así. Génesis capítulo 3, dice el versículo 13. Dios habla con la mujer encendido en furia por lo que había sucedido. Ya habían pecado los dos. Y Dios le dice a la mujer, le dice, entonces dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Quién admite el engaño? Eva. Ella dice, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora fíjese sobre este juicio, vamos a ver ahora el versículo que dice el 17. Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de la serpiente, así dice, ¿la voz de quién? De tu mujer. O sea que acá vemos que en el juicio de Dios, Dios muestra que la serpiente engañó a Eva y que Adán escuchó la voz de su mujer. No, Adán ni siquiera supo que había una serpiente. Ya se ríe, ¿no? No, Adán no salió así, vete serpiente, mira lo que has hecho. No, él ni supo. Adán confió en ¿quién? En su mujer. Dios le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Muy bien, dejemos el género masculino y femenino. Vayámonos ahora a lo que venimos hablando. La mente que nosotros tenemos tiene unas características de Eva. ¿Por qué? Porque nuestra mente engaña o quiere engañar nuestra vida espiritual. Nuestra mente busca satisfacerse de los deseos de este mundo. Cuando el Espíritu dice, no es bueno, a Dios no le agrada, fuimos llamados a ser santos. Y la mente empieza a confrontarse contra el Espíritu. Por eso dice que se manifiesta la carne. ¿Cuánto me van entendiendo? Entonces aquí encontramos una realidad. La realidad es que esa Eva, esa mente natural que toma control y dominio de las personas. ¿Alguna vez usted se arrepintió de haber hecho algo que no tendría que haber hecho? ¿Se arrepintió de haber dicho algo que nunca tendría que haber dicho? ¿Cuántos se arrepintieron alguna vez? ¿Cuántos se enojaron con ustedes mismos? ¿Cuánto aún le cuesta perdonarse por lo que hicieron? ¿Sabe qué es lo que sucede? Eso se trata de la mente natural. Y esa batalla hay que ganarla esta noche en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque Dios dice que te renoves el espíritu de tu mente. Dios dice que no te amoldes a este sistema mundo, que te transformes mediante la transformación de tu manera de pensar. ¿Quién es el único que te da transformación? Es el Espíritu Santo de Dios. Porque este mundo dice, hoy me servís, mañana no me servís, hoy sos fracasado, hoy sos un estorbo, no te necesito, y te patean como si fuera lo último. Bendito sea Dios, que Dios se deleita sacarnos del tarro de la basura y hacernos personas dignas de su gloria. Bendito sea Dios, que a Él no le interesa lo que hayamos hecho, porque dice la Biblia que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero Él lo único que nos pide es que nos arrepintamos para una transformación. Si me he caído en el barro podrido, no se vaya a la fiesta porque va a espantar a todos. Vuélvase a su casa, báñese, cámbiese, perfúmese y vaya a donde tiene que ir. Esa es la vida de un hijo de Dios. Es la transformación, es la regeneración, es el cambio de la manera de pensar. Muy bien, tengo algo más para decir, pero ¿me dan un poco más? ¿Sí? ¿Seguro? Me cuesta parar en este tiempo. Muy bien, vamos a ver esto. Vamos rapidísimo a 1 Corintios 11, versículo 1 al 3. 1 Corintios 11, versículo 1 al 3. Comparta la Biblia si hay hermanos que no tienen, para que podamos juntos leer. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 11. Esto es un principio. Acuérdense que dijimos que los principios son guerras de ideas, ¿sí? Ustedes van a ver que este principio que dice la Biblia es cuestionado y mucho más en este tiempo por la mentalidad de este sistema mundo. Dice el versículo 2: Os alabo, hermanos, porque en todas
en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, ¿sí? Y esos son principios, tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, ¿qué cosa es? Es la cabeza de todo varón. No dice todo hombre, sino todo varón. Cuando habla de hombre, el hombre es natural, ¿sí? Y puede haber hombres que son de lo peor. Y Cristo no va a ser cabeza del hombre, sino cabeza del varón, ¿sí? A veces los términos varón, hombre y macho se lo conjugan como en la persona masculina y están equivocados, ¿sí? El macho puede ser un perro porque simplemente tiene genitales que lo muestran como macho. Y algunos dicen, ¡qué macho que soy! Y bueno, yo no quiero ser comparado con un perro, ¿sí? El ser macho no te hace varón, no te hace hombre. Eso es muy importante entenderlo. Hombre es el género, simplemente el género. ¿Por qué? Porque así hay hombres como hay mujeres, pero para ser un varón de Dios hay que ser transformados y hay que ser purificados, porque el varón, ustedes vieron que a los caballeros del siglo, bueno, desde el siglo XIII, ¿no? Que se decía así más o menos, 13, 14, se le decía el varón. ¿Por qué le decían varón? Y ustedes le dicen, este era un varón y tiene peluca blanca, un lunar acá, unos cancans, no tiene nada de varón, puede decir uno, ¿no? Pero no hace referencia al atuendo de lo que ve, sino que se decía varón como un corte de realeza, como una formalidad, como una distinción a los demás hombres. Este es un varón. Muy bien, los que son varones del reino de Dios son personas que han alcanzado la dimensión de regenerados, de transformados, de cambiada su mente. Cristo los limpió, los lavó y los hizo nuevas criaturas. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, acá dice que Cristo es cabeza de todo varón. Y dice la misma escritura, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir? Esto es un principio. Quiere decir que todo varón, la cabeza debe ser Cristo. Pero en todo varón, si la cabeza es la mujer, que quiere decir Eva, que quiere decir ¿qué cosa? La mente natural. ¿Ve que no estoy hablando de género? Porque cuando dice varón está incluyendo a los dos. Está hablando de qué? De que la persona, si tiene predominio de la mente natural, ¿a dónde lo va a llevar siempre? A infidelidades delante de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre va a ser contraria a Dios y nunca vamos a poder lograr tener las bendiciones, tener el placer de vivir y disfrutar la paz que nuestro Señor nos da. Nunca. ¿Por qué? Porque mi pensamiento siempre es cometer errores. Pero si yo me someto a la mente de Cristo, Él me lleva de triunfo en triunfo. Si pudiésemos nosotros elegir, si tuviésemos la habilidad de elegir con alguien que te diga así, directamente elegimos obedecer a Cristo. Pero como el hombre no tiene esa habilidad natural, debemos sí o sí esperar que Cristo sea el que tome control de nuestras vidas para llevarnos a lo mejor. Acá comienza el cambio. Muy bien, voy a ir cerrando el concepto. Dijimos que Eva, en la mente natural, se manifiesta como la infiel, la mente infiel. ¿A quién? A Dios. Pero Eva está tomando o está identificada también en la Escritura, en la analogía de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, Pablo no está haciendo doctrina, está haciendo una analogía, tomando un ejemplo para entenderlo. Pablo dice claramente lo siguiente, Romanos capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué sucede con la mujer? Ella queda libre de la ley del marido. Pero si en vida del marido ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Claro, si yo estoy casado y me uno a otra mujer, cometo adulterio. Pero si yo enviudezco y me uno a otra mujer, no cometo adulterio. ¿Por qué? Porque he sido libre de la ley del matrimonio con quien yo estaba ligado. ¿Se entiende? Analogía. Ahora dice Pablo, versículo 4.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A la ley de quién? A la ley del pecado, a la ley de Adán. Adán tipifica al hombre de pecado, ¿sí? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro. ¿De quién otro? Del que resucitó de los muertos, o sea, de Cristo, a fin de que llevemos frutos para nuestro Dios. Esta analogía está diciendo, hasta que no te consideres muerto al pecado, no vas a poder ver que sos la esposa o la comprometida para casarte con Cristo. Para que esto pueda ser posible, debía morir Adán, que era la carne. Muy bien, para que esto suceda, Cristo tomó la forma de carne, Él capturó la iniquidad del hombre de pecado que tipifica a Adán en Él y Él murió. Cuando Él murió la ley matrimonial del pecado que nos ligaba a nosotros con el pecado y entonces ahora somos ¿qué cosa? Libres. ¿Para qué? Para casarnos con otro. ¿Con quién es el otro? Con Cristo. ¿Cuántos van a estar en la boda del Cordero? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo llegar a esa dimensión? Entendiendo que yo ya soy libre porque mi carne ha sido crucificada en Cristo. Yo ya soy libre, ya Cristo murió y yo morí en Cristo, entonces soy libre. Por eso es que usted no tiene un pasado. Usted en Cristo ha sido perdonado. Y si Cristo está en usted, debería usted decir, yo, Señor, tengo que vivir una nueva naturaleza. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois el pámpano. ¿Qué quiere decir? Que si la parra de uva tiene los racimos, el racimo va a crecer y va a dar vida y va a ser dulce las uvas, va a ser rica las uvas. ¿Por qué? Porque está unida a la vid. Pero si yo arranco ese pámpano, se muere, se seca. Quiere decir que la misma sustancia del Espíritu de Cristo está en usted. Usted vive por Él. Entonces, hermanos, hay que renovar el espíritu de su mente, cambiar su manera de pensar, vivir de otra manera, porque somos libres, porque Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros y esa es la necesidad de entender esta verdad. Pero, sin embargo, esa mentalidad que tipifica a una adúltera infiel, la Biblia dice en Apocalipsis 17, fíjense lo que dice Apocalipsis 17, rapidísimo, ya estamos terminando. Apocalipsis 17:5. ¿Cómo le identifica a esta mentalidad, a este sistema mundo que predomina en la mente de todo hombre? Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, ¿qué vemos acá nosotros? Que la mente, que esa mente natural, que esa mente de Eva, esa mente infiel, acá la Biblia le pone ya un título, es la gran ramera, mi mente. ¿Por qué? Porque solamente piensa en tomar placer de lo que mi carne quiere y no tengo en cuenta de lo que mi amado quiere. Infidelidad hacia Dios. Ahora, ¿por qué decimos que esa gran ramera es Eva? Fíjense en qué curioso el capítulo 18, versículo 7, lo que dice. ¿Qué piensa esta ramera? Dice 18:7, Apocalipsis 18:7, cuando ella se ha glorificado, está hablando de la gran Babilonia, de la ramera, y ha vivido en ¿qué? En deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque ¿qué dicen? Porque dice en su corazón, ¿qué cosa? Yo estoy sentada como ¿qué? Como reina. ¿Quién dijimos que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios? La mente. Yo quiero todo para mí. Por eso es que la iglesia ha dejado de ser cristocéntrica y es antropocéntrica, es el hombre. Dice, yo estoy sentada en el trono. ¿Y qué más dice? Fíjese qué curioso. ¿Y no soy qué? Y no soy viuda. ¿Qué está diciendo no soy viuda? No está muerto Adán. No está muerto Adán. Por eso es que la Biblia califica como adúltera. ¿Y qué más dice después? No soy viuda y no veré llanto. Esa mentalidad hace de que un creyente siga coqueteando con la carne. ¿Me va entendiendo? Esa mentalidad me sigue haciendo coquetear con la carne. La carne que tipifica a Adán, la mente que tipifica a Eva. Eva dice, mi carne no está muerta, yo no soy viuda. Yo quiero estar con Cristo.
pero también quiero amar las cosas de este mundo. Para Dios esto se llama adulterio. ¿Cómo podemos ganar la batalla? Bendito sea que la reforma apostólica, que la luz apostólica trae gozo, trae felicidad, porque cuando empezamos a ver nosotros la realidad de esta verdad, en el mismo capítulo 18, cuando se profetiza la caída, cuando se profetiza la derrota, dice el versículo 23, la luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirán en ti, porque porque tus mercaderes eran grandes en la tierra. Está hablando del lamento que hacen de Babilonia. Y fíjense lo que dice, eran grandes en la tierra porque, dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Está hablando de una calidad para manipular. Versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Captura Babilonia, la mente natural captura la mente de los cristianos y lo tiene dentro de su dominio. Cuando le decimos a usted y le enseñamos a usted que sea libre de este sistema mundo, que sea libre de estos pensamientos, que sea libre de estos principios, no es capricho religioso, hermanos. Es por su bienestar, es porque usted está santificándose cada día para su amado, que es Jesucristo. Es porque Él viene a buscar una esposa santa, pura y sin manchas. Y cada vez que nosotros queremos hacer algo en contra de la voluntad de Dios, solamente hay dos voluntades, mejor dicho, hay una sola y la otra es rebelión. Es la voluntad absoluta del Padre o la rebelión del hombre. Si yo estoy haciendo otra voluntad que no es la del Padre, estoy haciendo rebelión. Y la rebelión se paga ¿cómo? Dice Salmo 68:6, el rebelde habita en tierra seca. Tierra seca es, no hay producción, no hay felicidad, no hay gozo, no hay crecimiento, no hay avance, todo es estancamiento, todo es llanto, todo es dolor, solamente es envejecer y ver el tiempo pasar, porque la rebelión hace eso. Mientras callé se envejecieron mis huesos, dice la palabra. El que encubre pecado no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿No ves? Hay una línea. Está la vida del espíritu y está la vida de la carne. Depende cómo te manifiestes y en qué partes te manifiestes. Como decíamos, hay dos noticias, una buena y otra mala. La buena noticia es que Dios está aquí con nosotros y la mala noticia es que Dios está aquí con nosotros. Depende cómo está tu estado. Porque Dios es fiel, es santo, es justo, pero también es celoso y tiene ira cuando alguien va en contra de su voluntad. La batalla de la mente se la gana entendiendo que tenemos el casco de la salvación, sabiendo que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, renovando el espíritu de mi mente, no conformándome a este sistema mundo, siendo una persona que huye de este sistema babilónico, no compartiendo ni participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué debo hacer para ganar esta batalla? Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No es con espada ni con fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Nadie puede alcanzar la victoria por sus méritos, porque la victoria la ha ganado Cristo. Hace algunos años di un ejemplo, con esto termino, de lo que significa ser más que vencedores. Veo que la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos son más que vencedores acá? Pero a veces no entendemos qué significa esto, ¿no? Y hace algún tiempo había dado un ejemplo y, por ejemplo, me toca a Juancito. Juancito Reina, boxeador, ¿sí? Lo invitan ahí a pelear a Las Vegas contra Mike Tyson, en pleno apogeo, ¿sí? ¿Qué opinas, Juan? ¿Cuántos van por Juan? ¿Cuántos van por Tyson? Bueno, allí nosotros los vemos por pantalla gigante y Juancito está allá y su esposa con sus niñas están aquí con nosotros viendo la pelea, ¿no?
Bueno, Juan está peleando con Mike Tyson y la lleva muy mal. Muy mal. Y ya pareciera que ya están por tirar la toalla, pero de pronto Juan saca un gancho que ni él lo esperaba y ¡pum! Y cae Mike Tyson. Le cuentan hasta 20 y no se levanta. Bueno, Juan todo destruido, golpeado. Viene el representante y le da así un cheque. $2 millones. ¡Wow, Juan! ¿Cuánto aplauden a Juan, che? Acaba de ganarle a Mike Tyson. Bueno, Juan vuelve de La Vega, llega a Tucumán, todo ensangrentado. Acá lo recibimos, no lo abrazamos mucho porque le duele. Y viene Eliana y dice, gracias. Y se queda con el cheque ella. Juan fue el vencedor, ¿no? Él recibió los golpes, lo molieron, sangró, estuvo solo. Pero Eliana se quedó con el premio. Para que podamos entender, Cristo hizo toda la tarea del sufrimiento para que nosotros seamos bendecidos en Él. Así que si te toca sufrir, que no sea un sufrimiento que no sea por causa de Cristo. Porque si estás sufriendo por desobediente, por rebelde, por ignorante, por cualquier cosa que no sea por causa de Cristo, mejor buscar arrepentido el camino de la verdad y comienza a transitar por él. Porque te aseguro que lo que Cristo vino a hacer acá en la tierra es hacerte más que vencedor. Para ganar esa batalla en la mente, se la gana sometiéndose a Jesucristo, el gran vencedor. Vamos ahora, cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor. Por un momento quiero que pienses o que detengas el ritmo acelerado de tu vida y quiero que medites en Cristo Jesús. Yo voy a esperar que se sienten o que dejen de moverse los hermanos porque esto es muy importante en este momento. Yo quiero que medites cada uno. Primero porque ninguno de nosotros sabemos si esta es nuestra última noche. Nadie tiene comprada su vida. Y mejor es estar a cuenta con el Señor hoy. Un hijo que es perdonado por el Padre sabe perdonar. Un hijo que es consolado por Dios sabe consolar a otro. Una persona que ve la providencia de Dios y aún hasta en forma milagrosa sabe que para Dios no hay nada imposible. Pero qué importante es poder crecer y avanzar de victoria en victoria. El enemigo más grande que tenemos es nuestra propia manera de pensar, porque no nos deja ver los planes de Dios. A veces predominan pensamientos de fracaso, pensamientos de odio, de rencor, o quizás descalificándonos totalmente. Pero Dios, a quien Él puso su mirada, a quien Él alumbró con su Santo Espíritu, no te deja sin providencia, no te deja sin auxilio. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Señor. Y ejercer fe es ejercer convicción, confianza, aún sin verlo. Fe es creer en lo que no se ve. Es llamar las cosas que no son como si fuesen, y eso lo hace Dios. Dios llama lo que no es como si fuese. Por eso es que te invito en esta noche, hermano, amigo, de que no tomes esta noche como una noche más, sino que puedas quitar ese velo que no te deja ver a Cristo en tu vida, guiando tus pasos, llevándote de la mano, consolándote, haciéndote sentir cerca.
A veces hay que ponerle freno al alma, porque es como un caballo desbocado. Nos cansamos, nos fatigamos, pero nunca llegamos a nada. En Cristo Jesús se puede. Yo te invito en el nombre de Jesús que descargues ese peso pesado que tenés sobre tus hombros y que te reconcilies con Dios, porque Jesús dijo: separado de mí nada puedes hacer. Y yo le creo a Jesucristo. Comenzá una vida, no importa la edad que tengas, comenzá una vida de cero, porque solamente Cristo te puede dar una vida que no tenga pasado. El futuro depende de cómo entendés tu presente, no tu pasado. Cómo vivís tu presente. Y si hoy entendés que sometido a Jesús es la única manera de que tu barco no se hunda, por más que la tempestad sea contraria, es entender que Jesús está en tu barca, que Él está con vos. No te sientas menos. Él está en vos. Él te sostiene de tu mano derecha, dice la palabra. Él te cuida, Él te valora. Eres su especial tesoro para Él. Por eso te compró con su sangre preciosa. Él vino a morir y a dar su vida en rescate, en remisión. Él pagó con su sangre tu vida. Tiene valor. Tu vida es preciosa porque tiene un precio. Así que levántate, glorifica al Señor, agradécele al Señor, porque como dijo Jesús, si el Padre cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti? Si Él viste las flores del campo todos los días, ¿cómo no vestirá de ti? Pero antes que la comida y la bebida, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Padre, yo intercedo a favor de mis hermanos, de los que han sido traídos esta noche por decisión de tu Espíritu Santo, porque todo lo que estamos aquí fue porque tú los has permitido, porque nadie puede ir en contra de tu voluntad. Y si estamos aquí es porque tú quieres hablarnos. Y Señor, ¿qué es la vida separado de ti? No tiene sentido alguno, porque el que encontró a Cristo encontró la vida, y es una vida eterna. Yo te pido, Padre, de que renueves la fuerza del que está cansado, de que fortalezca al que está debilitado, que convenzas al que está dudando, que levantes al que está caído, Señor, que le des luz al que está en tinieblas, Padre, que consueles al que llora y que alimentes al débil, Señor. Yo te lo ruego, Padre, porque si estamos preparándonos para las bodas de Cristo y somos la iglesia, la novia, debemos estar ya preparados, ataviados, listos para honrarte a ti. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta noche están acá, porque por tu sangre, Señor, hemos sido redimidos y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por tu sangre